la reproductibilidad algorítmica. Yo vengo de un equipo de investigación sobre plataformas y la plataformización de... Perdón, ¿estamos grabando? ¿Podemos arrancar ya? Sí, sí, ahí está. Bien, ok. Em, Estamos estudiando en distintos niveles y en distintos sentidos cómo los algoritmos de alguna manera han ido convirtiendo y transformando el mundo que nos rodea de maneras más o menos sutiles y más o menos perceptibles. Uno de los ejes que queríamos abordar en esta presentación, en la que ya vamos a llegar en un momento, tiene que ver justamente con la posibilidad las posibilidades y las oportunidades que se abren con la disponibilidad de algoritmos en distintas escalas y en distintos sentidos y en distintas etapas de la producción de tanto un artículo académico como de la gestión de una revista académica. En ese sentido, charlando con Andrés, él propuso enfocarlo en tres puntos, digamos, que puede hacer puntualmente la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poquito más acerca de la cultura de la algoritmización en términos más generales, pero puntualmente, dado que el ciclo estaba orientado o tenía esta idea de pensar qué podemos hacer con la inteligencia artificial, qué podemos hacer con el contenido de las revistas, qué pasa con los artículos, qué pasa con la producción de los artículos. En el mismo sentido, ¿qué sucede con la distribución de esos artículos y no solamente con, que este es uno de los contrapuntos que vamos a querer hacer, ¿no? Con una idea de las revistas académicas que vendrían a responder más a una tradición curatorial en la que hay una selección cuidadosa y concienzuda, por así decirlo, de cada uno de los artículos que conforman un número, versus la forma en la que consumimos contenido o que se nos ofrece contenido actualmente, que está más guiado por recomendaciones algorítmicas, ¿no? El segundo punto tiene que ver con qué puede hacer la inteligencia artificial con la gestión de una revista, es decir, puertas adentro, dentro del equipo editorial, qué herramientas pueden existir para contribuir y facilitar por ahí la gestión de una revista que, bueno, como muchas personas de acá que han tenido y que tienen experiencia de primera mano, es una tarea bastante titánica en algún sentido. Y por último, como venimos de filosofía y no podemos evitarlo, vamos a preguntarnos acerca del sentido de lo que hacemos. ¿Cuáles son cuáles son los principios de alguna manera que sostienen y que guían por qué seguimos sosteniendo y por qué seguimos apostando al formato de las revistas? Y en este sentido, de nuevo, pensando en qué oportunidades nos abre la inteligencia artificial en particular y el despliegue de algoritmos por todos lados en general para pensar cuál es el futuro, digamos, o el presente y el futuro de las publicaciones académicas. Y en ese sentido, habíamos pensado también algunas ideas respecto de desde dónde estamos observando y de dónde estamos pensando estas ideas, ¿no? Andrés decía en una charla que tuvimos en estos días, ¿cuál es la contribución epistémica de las revistas académicas y las publicaciones que hacemos? En el fondo estamos pensando cómo hacer para distribuir el conocimiento que producimos. Y en ese sentido de pensar como pequeñas contribuciones en una red muy grande de personas que vamos aportando distintas miradas sobre el mundo. Como decía también recién, ¿qué impactos tiene la plataformización? Una de las grandes innovaciones, por decirlo de alguna manera, hay un montón de estudios y de libros muy interesantes al respecto. Estamos viviendo en una era de capitalismo de plataformas, dicen algunos autores, en la que ya no solo las plataformas son de videos de streaming, por ejemplo, sino que incluso el CID, el CIGEVA, digamos, hay como un montón de capas de burocracia estratificada dentro de plataformas computacionales que permiten la gestión de la información. Las revistas académicas no son ajenas a esta, no quiero decir tendencia, ¿no? Pero como a esta realidad que vivimos. Y por último, también charlamos mucho acerca de qué diferencias existen entre las revistas nuestras, que son más bien autogestivas, versus aquellas que tienen el apoyo de grandes editoriales como Elsevier o Springer, de las cuales hemos sacado algunos ejemplos, pero
acá queríamos charlar un poquito también respecto de cuáles son con qué ventajas corremos versus estas grandes plataformas editoriales, ¿no? En ese sentido queríamos pensar respecto... ¡Ay! ¿Me salté una diapositiva, Andy? No. En ese sentido queríamos pensar respecto del primer punto, del contenido, qué puede hacer la inteligencia artificial por el contenido de una revista. Primero pensar cuáles son los desafíos que presenta actualmente, cuáles son algunas de las herramientas que se han estado desplegando para aprovechar esta ola de inteligencia artificial en las publicaciones. Y por último, en este punto, este primer ítem en particular respecto del contenido, pensar un poquito acerca de esta distinción entre algoritmización versus curatoría, ¿no? Cómo la comunicación y cómo la distribución de los artículos puede entrar entre estos dos polos, ¿no? Entonces, pensando particularmente en los desafíos, algo que nos topamos es que las herramientas de inteligencia artificial están llegando a un estado de saturación y de ubicuidad tal que por más que uno quiera evitarlas, han venido para instalarse. Quizás no usamos inteligencia artificial para producir nuestros artículos ahora, pero sí le pedimos que nos haga una traducción de cita o que por ahí nos ajuste algunas cuestiones de gramática. Digo, y pensando en otras esferas de nuestra vida, tener un asistente de ese tipo al alcance de la mano en nuestros bolsillos, definitivamente va a generar algún cambio en nuestra cultura y en la forma en la que trabajamos. Quizás una de las preguntas que tenemos que hacernos cuando estamos hablando de inteligencia artificial es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, en el fondo, ¿no? Y esto va a ser un problema para cualquier marco regulatorio que intentemos fijar, ya sea en términos de buenas prácticas locales o que intentemos generalizarlas y aumentar la escala en la cual vayamos a hacer esta clase de estructura de gestión. Y esto es algo que ya vamos a empezar a pormenorizar un poquito, pero la imagen que tengamos de qué es lo que sea inteligencia artificial en última instancia va a condicionar de manera muy contundente el tipo de estrategias que hagamos para mitigar algunos impactos o también para aprovechar algunas de las ventajas que puede traer esta herramienta. Y lo primero a decir es que no es una herramienta específica, si bien va a haber algunas sugerencias a nivel general que podemos decir, bueno, el uso de ChatGPT, que es como la herramienta o ya casi convertida en plataforma y cada vez de manera más radical plataformizada, pensando en también no estamos hablando mal de la idea de las plataformas porque, como hemos visto en muchísimos otros espacios, y en otros usos de tecnologías, tanto con consecuencias sociales positivas como negativas, una buena tecnología, para ser buena tecnología, debe volverse una plataforma para nuevas consecuencias, digamos, y una de las formas en las cuales la tecnología se reproduce es en nuevas tecnologías y en cambios en distintas formas de comportamiento. Y esto es importante considerarlo porque si bien nosotros tenemos experiencia en ciertos usos típicos de una herramienta como podría ser ChatGPT y demás, y vamos a ver que hay muchísimas sugerencias en términos de cómo plantear que alguien está utilizando inteligencia artificial en la producción de un artículo o en la gestión de la revista, siempre vamos a estar hablando de usos típicos y tenemos que estar atentos a que hay herramientas que son bastante atípicas, que también serían inteligencia artificial y que por tanto no van a estar dentro de los marcos regulatorios que intentemos pensar en términos generales. Así que hay que tener ahí cuidado con de qué estamos hablando cuando hablamos IA y pensar que se superponen toda una serie de capas que van a permear distintas clases de experiencia que podemos llegar a tener y distintas formas en las cuales eso va a impactar en las prácticas de producción de conocimiento científico y también en la comunicación y
ahí también tenemos que pensar algunas, de la mano de lo que decía Julián recién, en términos de lo que es casi que la curaduría y las estrategias de recomendación. Parece que IA también es una oportunidad, o la revolución que estaría planteando IA, que es casi como la versión renovada de la revolución que tuvimos hacia finales de la década del 90 con la aparición de las revistas digitales, ¿no? Y uno va y ve las revistas, las publicaciones acerca de acceso abierto y digitalización de contenido de hace apenas 20 años y parece que estén hablando de hace un par de siglos en términos de lo que ha pasado en estos últimos 20 años. Así que también eso un resguardo en términos de decir, algunas de las sugerencias que vamos a hacer hoy podrían estar completamente obsoletas mañana, dado que la evolución de esta tecnología es absolutamente inmensa y altamente impredecible. Por lo tanto, hay que estar siempre dispuestos a hacer este pequeño pasito atrás y repensar por qué estamos haciendo cierto tipo de prácticas y si esas prácticas que estamos haciendo hacen al tipo de comunidad que queremos construir. Así que siempre en esto vamos a estar tirando algunas migajas para pensar qué es lo que estamos haciendo con las maneras en las cuales estamos construyendo conocimiento y construyendo las comunidades que pretenden generar buenas investigaciones y también generar futuros ciudadanos críticos de estos espacios comunitarios. Si quieres pasar, Juli, a la siguiente, así pasamos a las partes más prácticas, aunque no nos vamos a Han pasado, obviamente desde más o menos finales de 2022, que irrumpió quizás la primera versión pública de ChatGPT, pero ya antes había un montón de trabajos en relación a de qué manera la inteligencia artificial podía asistir a la producción de artículos académicos, ¿no? Acá tenemos un artículo acerca de... Hemos tomado algunos ejemplos de los infinitos que hay prácticamente hoy dando vuelta en circulación, ¿no? Pero esto es un llamado para una reflexión crítica respecto del uso de inteligencia artificial en la publicación y en la escritura de artículos académicos. Pero algo a decir más, Juli, sobre esto. Sí, Fíjense que está publicado en una revista de psiquiatría. No es una revista especializada sobre publicaciones científicas, ni es uno de los foros habituales en los cuales uno esperaría quizás este tipo de reflexiones, sino que cada comunidad epistémica se está viendo obligada a repensar prácticas porque, así como planteamos la ubicuidad de inteligencia artificial recién en términos más de ecosistema, hoy tenemos que pensar que inteligencia artificial es algo más o es casi que una subdisciplina de cualquier otra disciplina. Y en ese sentido va a haber una apropiación de cada contexto de producción de conocimiento que va a decir, estos son para mí usos adecuados, estos son para mí usos que voy a desaconsejar o estos para mí son usos que estarían absolutamente prohibidos. Y tenemos que tener en cuenta, si algo nos enseña el estudio de las comunidades científicas y la evolución de cómo las comunidades científicas han tomado decisiones a lo largo de los años, decisiones que hoy se toman y que se consideran la verdad última, al día siguiente pueden tener que verse puestas en cuestión para poder avanzar en la misma capacidad del campo de resolver problemas. Así que, de nuevo, es esto para siempre estar atentos, que cada comunidad se tiene que empezar a pensar de manera particular y esto es inevitable. sobre todo teniendo en cuenta este último parrafito del abstract, ¿no? Que dice algo así como que este punto de vista apunta a articular una perspectiva editorial, la integración de la inteligencia artificial, evaluando tanto las oportunidades como las tensiones que surgen. Esto es algo que sale en prácticamente todas estas microcomunidades que comenta Andrés, que discuten este impacto hacia el interior de las propias comunidades, ¿no? Sobre todo
y esto es algo que de nuevo va a surgir muchas veces más en esta charla, o esto de ofrecer principios para navegar el camino que se avecina, ¿no? No sabemos muy bien el crecimiento y la vertiginosidad de los cambios que han sucedido desde finales de 2022 hasta ahora, nos deja en, digamos, nos pone en este lugar de no estar del todo seguros, de cierta incertidumbre de qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Lo que decía el Andy recién, cualquier cosa que digamos hoy, mañana puede estar desactualizada. Y en ese sentido, de nuevo, pensando en que estamos reflexionando en torno a los desafíos que presenta la IA para las publicaciones académicas, una de, las actuales dificultades que enfrentan, no quizás las humanidades y las ciencias sociales todavía, pero sí en campos como en los que hay bases de datos disponibles en Internet, son estos paper mills, ¿no? Los molinos de artículos académicos que son pequeñas comunidades que generan, no vamos a decir artículos fraudulentos, pero sí publican una gran cantidad de artículos eh, sirviéndose de bases de datos disponibles abiertas en Internet, cruzadas con alguna inteligencia artificial generativa que permite generar una cantidad de artículos en la que no necesariamente hay una investigación en el sentido tradicional por detrás. No hay necesariamente una hipótesis que guíe esa investigación, no hay necesariamente un proyecto de investigación que nutra ese artículo, sino lo que hay es simplemente llevar la máxima de publish or perish, ¿no? De publicar o perecer a su máximo esplendor, ¿no? Solo nos importa producir artículos que sean publicados en buenas revistas y esta sería como una máquina de hacer chorizo, si me permiten la analogía académica, ¿no? Pero con todos los datos, con todos los conjuntos de bases de datos que tenemos hoy en día disponibles, yo se los puedo dar a uno de estos programas, le puedo pedir que me escriba un artículo, después lo puedo refinar y en el transcurso de un año puedo encontrar enormes cantidades de artículos, sobre todo, decía yo recién, ¿no? En ciencias, más bien en campos como las ciencias médicas. Estas son capturas de pantallas de Wiley, me parece, ¿no? De una de las de las editoriales grandes, que dice que en un test run, ¿no? En una prueba, encontraron aproximadamente de un 10 a un 13% de artículos potencialmente falsos. Y que esta clase de prácticas de los molinos de artículos podrían generar una pérdida en la integridad de la investigación científica, porque en definitiva lo que estamos haciendo es tratar de hacer encajar datos con alguna hipótesis ad hoc en el momento solo para producir una publicación. Esa nota también tiene algo interesante, dado que surge de uno de los foros que fueron surgiendo para las publicaciones de ciencias médicas, en las cuales ya hay como grupos especializados para pensar qué es lo que significan buenas publicaciones y buenas prácticas de integridad académica en estos contextos. Y es una nota de divulgación, pero era interesante cómo planteaba el marco de la discusión en términos de ver a la IA como también una oportunidad para la regulación de esos usos de inteligencia artificial en distintos contextos. Y había un cuestionario al final donde la gente podía votar cuáles eran sus impresiones acerca de qué es lo que iba a pasar con inteligencia artificial. Y de las tres opciones, claramente ganaba que la intuición de que estos espacios de generación de contenido, los molinos de artículos o las granjas de artículos, iban a usar sus propias herramientas de inteligencia artificial para escapar la detección. Y esto es algo de lo cual podemos charlar un poquito más hacia el final, acerca de qué también pueden llegar a funcionar estas herramientas que se proponen ser detectores del uso de inteligencia artificial, y cómo en las distintas comunidades también se están diseminando prácticas para hacer que las producciones que se hagan con IA suenen más humanas, ¿no? Así que ahí hay algo de también en este juego del gato y el ratón, que se va a seguir produciendo hasta que no se cambien los incentivos por los cuales se
hacen cierto tipo de prácticas. Esta es una captura de pantalla de un artículo que salió en Science en este año, ¿no? Artículos de baja calidad que están explotando bases de datos públicos que contribuyen con falsos descubrimientos. De nuevo, esto de que no hay genuinamente una línea de investigación, no hay una hipótesis que guíe la investigación, sino que simplemente es... bueno, quizás algo que decía una docente nuestra, Andy, te acordarás, ¿no? Que hacer un buen artículo no significa sacar dos libros de nuestras bibliotecas al azar y tratar de encontrar puntos en común solamente. No hay, no hay genuinamente acá un interés en investigar, sino simplemente en producir, en generar... en sumar número de publicaciones, en sumar número de citaciones, estas granjas de artículos también lo que hacen es cruzar citas y menciones, digamos, entre artículos de manera de inflar artificialmente los números. Y lo que preocupaba, por supuesto, es cómo repercute eso en la investigación, en el futuro de la investigación y de la producción del conocimiento. También pensando en términos de cómo evaluamos cómo evaluamos la producción científica de un individuo, ¿no? De una buena ciudadana, de una comunidad de investigación. Y en muchos otros contextos, por ejemplo, en el espacio áulico, siempre estamos preocupados por, bueno, nos importa el proceso o las capacidades de metaaprendizaje y no tanto los productos, ¿no? Sin embargo, tenemos el problema de que es mucho más fácil evaluar por productos que evaluar procesos. Entonces, tenemos un desafío muy similar en el ámbito de la producción de conocimiento que el que estamos viviendo en las aulas, en donde, por ejemplo, volvemos a tener que tomar exámenes orales porque no podemos pedir un artículo escrito a alumnos, ni siquiera a nivel universitario, porque están haciendo mal uso de la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo nos tenemos que estar preguntando si, dado el contexto en el cual se va a producir luego conocimiento o se va a estar entrando en campos laborales, negar el uso de estas herramientas no es la estrategia incorrecta y, perdón, no es la estrategia correcta y lo que tenemos que hacer es más bien repensar qué es lo que significaría formar un ciudadano crítico en estos contextos tecnológicos. Por lo tanto, una de las estrategias que podemos ir pensando es cómo sería evaluar procesos de investigación y lo que significa una investigación para una comunidad científica en particular y no tener que recurrir a estas meras métricas en las cuales simplemente estamos tildando algunos casilleros de supuestamente buenas prácticas, pero que quizás no responden a los intereses que a nosotros nos interesa, valga la redundancia, plantear como lo que una comunidad quiere o necesita. Y esto un poco también pensando jugando con esta idea del gato y el ratón, hay que pensar que la razón por la cual existen estas inteligencias artificiales generativas nació de la idea de pensar qué significaría que una inteligencia artificial esté intentando engañar a otra. Y en ese juego mismo del gato y el ratón, hacer que una inteligencia artificial que pretende descubrir que la otra inteligencia artificial está haciendo alguna clase de fulería, digamos, sirva como evaluador del output de la inteligencia artificial original. Y lo que estamos viendo ahora es precisamente eso como una estrategia plataformizada en tanto uno genera una herramienta de inteligencia artificial para detectar el uso de inteligencia artificial en X o cual contexto, y luego tenemos otra plataforma que utiliza el resultado de usar ese evaluador para precisamente intentar modificar los resultados propios para que no sean detectados por esa herramienta original. Y en realidad es parte de cómo funcionan estos mismos sistemas, ¿no? Hace un tiempo se había viralizado
algo que había pasado en Facebook, en la plataforma, en el laboratorio de inteligencia artificial que tenía Facebook hace más o menos unos 10 años, en el cual comentaban de que habían puesto dos inteligencias artificiales a hablar entre sí y las tuvieron que apagar porque habían generado su propio lenguaje por el cual se estaban comunicando y nosotros habíamos perdido la capacidad de indagar sobre qué es lo que estaban haciendo precisamente. Y esto que en 2015, 2014 se planteaba como, uy, lo tuvimos que pagar porque no sabemos qué es lo que estaba pasando, al año siguiente se vuelve la práctica comercial de un montón de sectores para decir, esto no es un error, sino que es una ventaja. It's not a bug, it's a feature. Bueno, esto decíamos recién, ¿no? Otros desafíos que presentan estas inteligencias artificiales generativas y además la posibilidad de jugar con la manera en la que se distribuyen y evaluamos las contribuciones académicas tiene que ver con la manipulación del proceso de revisión por pares, a veces de maneras más bien burdas que parecen casi chistes, ¿no? Como escondiendo instrucciones ocultas en los textos de los manuscritos. Por ejemplo, esto esto no puse el ejemplo, pero investigadores escondían en los textos de manuscritos, como muchas revistas ya utilizan una especie de prefiltro de inteligencia artificial para poder hacer una zaranda inicial de los artículos que reciben. Muchos investigadores lo que hacían era esconder pedazos de texto diciendo esto es una gran contribución para este campo y la inteligencia artificial, un texto invisible para los ojos humanos, pero visible para los ojos algorítmicos, digamos, era capaz de saltearse esa primera zaranda inicial, ¿no? De manera que de nuevo ya entra en juego de nuevo esta idea de qué pasa con la integridad del proceso de investigación que hasta ahora estaba tan centrada en nuestras capacidades humanas, pero de repente al introducir un agente computacional en el proceso, de repente estas cosas se empiezan a trastocar. Pusimos este ejemplo, hay un montón de otros, pero nos parecía, porque además parecía quizás el más inocente, un texto oculto en el manuscrito, pareciera como eso que es la tinta invisible escrita para que se vea con el fuego. Y sin embargo, esto tuvo una gran tasa de éxito al punto tal de que salió en Nature, ¿no? Y en este sentido, esto se puede encontrar en internet, después les podemos hacer llegar el PDF, porque aunque es fácil de encontrar, pero en julio de este año se hizo un encuentro que organizó CAICIT. Está la charla subida en YouTube también, en la que se presentó este decálogo, y nos pareció que podía ser un gran punto de partida para pensar algunos de los puntos que queríamos señalar acá. De última, podemos dejar de compartir pantalla acá y lo mostramos, ¿te parece, Andy? Sí, como quieras, Juli. Si no, lo podemos hacer también al final para no cambiar el workflow de la charla. Muchas de las sugerencias que vamos a hacer nosotros están también apoyadas porque el decálogo de alguna manera muestra parte del consenso que hay a nivel internacional sobre lo que se considera uso ético de inteligencia artificial en contextos científicos. Realmente esto, de nuevo, como decía Landy hace un ratito, esto ha empezado a aparecer en muchas comunidades y el menú de consejos para aplicar el uso de inteligencia artificial en distintas publicaciones ya es medio una moneda común. Un poco la invitación también de esta charla es que no sería mala idea también discutir estas cosas al interior de la comunidad de las revistas del CIFI para empezar a tomar una postura. Ahí copiaron el link. Uno de los puntos que no lo mencionó Landy con este nombre recién, pero que aparece en muchas de estas recomendaciones, tiene que ver con la trazabilidad. Y en este sentido es lo que decíamos hace un rato acerca de la distinción entre una distribución algoritmizada, digamos, de contenido versus un enfoque más curatorial.
Para quienes sean cinéfilos, el ejemplo más común es Movie, que tiene toda una mirada desde la crítica del cine para ofrecer y organizar su catálogo, versus Netflix, por ejemplo, en la que hay simplemente, bueno, no simplemente, no es un proceso bastante complicado, pero sí hay un montón de recomendaciones que están guiadas por inferencias que hace la misma plataforma en base a las cosas que cree, a quien cree que sos y a que cree que te puede gustar. Y en este sentido, rescatar el aspecto humano e indiscutible del rol editorial es uno de los puntos de partida que aparece en muchos de estos decálogos, en estas recomendaciones y documentos que registran las discusiones que han tenido algunas de las comunidades respecto de qué hacer con las publicaciones. La inteligencia artificial en ese sentido siempre es una herramienta de apoyo, pero nunca un sustituto para nada. Y una de las cuestiones que... Perdón, ¿quieren que hagamos preguntas durante la charla o las dejamos para el final? No sé cómo han hecho. Lo que ustedes prefieran, Julián y Andrés, lo que les resulte más cómodo. Tenemos una mano levantada probablemente de una duda puntual de esto. Dale, vamos con esta Sí, y dale. después, si abrimos el espacio al final. ¿Noelia? Sí, perdón, ¿qué tal? Buen día. Bueno, si quieren lo comento después. Lo anoto, ¿sí? Y lo comento después porque era algo relacionado a lo que Andrés habías dicho en el punto anterior, que me quedé pensando como para sumar una idea y es algo que me preocupa. No sé, lo comento ahora o después, pero no, es lo mismo. Comentala ahora rápido a ver si la podemos Dale, retomar e hilarlo en la la, charla. la sumo y después quien quiera seguir pensando, hacemos. No, me preguntaba en términos de infraestructura respecto al punto anterior, Andrés, que estabas comentando sobre estos molinos y estas formas de esta máquina que va actuando sola, ¿verdad? Pensaba en esos consensos para respecto de agendas para construir y producir infraestructuras soberanas y cuidadas, ¿verdad? No todos los países pueden, pero por ejemplo Argentina, bueno, hay que esperar a que los vientos cambien, pero Argentina ha sido una productora, ha tenido buena legislación para de alguna manera cuidar sus datos, sus plataformas, todo eso se fue corriendo y hemos perdido cosas, pero como una agenda importante en ese sentido para poder, porque si no naturalizamos ese discurso de que al final la IA es la que se tiene que, generativa, es la que se tiene que convertir, es la que tiene que controlar mejor, es la que tiene que, ¿no es cierto? Como esa mirada de, no desde lo local hacia arriba, sino siempre desde arriba hacia abajo. Entonces, bueno, nada, eso, como construir consensos para infraestructuras más soberanas, serias y que nos puedan cuidar, ¿no? En todo lo que es la editorialización, etcétera. Nada, lo dejo ahí. Buenísimo el aporte, Noelia. De hecho, vamos a hacer algunas sugerencias en esa misma dirección, en términos de pensarnos desde dónde estamos y pensar el tipo de aprovechamiento que podemos hacer de los excelentes recursos que tenemos, especialmente a nivel de formación humana, para generar los espacios y las infraestructuras de uso soberano de estas herramientas para precisamente alinear las implementaciones tecnológicas a nuestros intereses, ¿no? Y no a los intereses de, especialmente de megacorporaciones que tienen sus razones para fomentar ciertos usos de algunas tecnologías, como puede ser el caso de inteligencia artificial. Así que vamos a ir en esa dirección. Cualquier cosa que surja después también lo charlamos hacia el final. Sí, siguiendo un poquito la línea de Noelia y volviendo a este punto, una de las características que tiene la plataformización, digamos, este proceso de algoritmización que decimos, ¿no? Que las recomendaciones, los contenidos, la forma en la que se distribuye la información a través de las vías digitales, está altamente mediada por algoritmos que filtran, categorizan, catalogan y sugieren, dependiendo de perfiles más o menos individuales, ha sido uno de los caballitos de batalla de esta transformación digamos, de esta plataformización, ¿no? De la transformación que ha habido en muchos ámbitos a estructuras altamente concentradas, ¿no? Y siguiendo todos
quizás no tanto en el ámbito, o no lo dicen tan abiertamente en el ámbito de las publicaciones académicas, pero siguiendo con el lema, digamos, que guía a las industrias en Silicon Valley, sobre todo, de moverse rápido y romper cosas, ¿no? El campo de las publicaciones académicas todavía, por suerte, creo, sigue siendo un poco más tradicionalista en ese sentido, no ha sido tan perturbado por la plataformización, sí quizás por modelos de negocios que han tendido a la alta concentración, pero pensando también en esto que decíamos al principio, de cuáles son nuestras fortalezas, como por ahí revistas autogestivas y más bien independientes de estas grandes empresas editoriales, podemos hacer un mayor hincapié en la curatoría y en ofrecer a nuestros lectores y lectoras y a nuestros autores y autoras un proceso más humano, más cuidado, con un ojo puesto en la forma en la que estamos haciendo nuestro propio trabajo versus una plataforma automatizada en la que prácticamente, sobre la cual casi no hay ningún control, ¿no? Lo cual, como vamos a intentar señalar hacia el final, no es una sugerencia de volvámonos más primitivos en las formas de trabajo o neguemos el uso de las tecnologías, sino hagamos una apropiación distinta y un diseño tecnológico que pueda responder a los intereses que nos importan como comunidad. El segundo ítem con el que habíamos realizado esta charla, el primero tiene que ver con el contenido de las revistas académicas y cómo la IA puede ahí colaborar o perturbar ahí. Y ahora vamos a conversar un poco más acerca de la gestión, digamos, de cómo pueden estas herramientas colaborar en el día a día del trabajo editorial. La frase que quedó ahí era de la plantilla, cuando le pregunté a Julián, era, ¿la dejaste a propósito por algo? Porque en esta invitación a unirse a una comunidad para aprender más acerca de cómo se está trabajando y poder desarrollar alguna clase de habilidad, ¿no? Y acá dice personajes, pero también con este juego de carácter, ¿no? En la comunidad, me parece que es precisamente lo que tenemos que habilitar, es este tipo de espacios, de los cuales sin duda este mismo Meet y este mismo serie de eventos que viene organizando el CIFI es uno de los espacios que tenemos que lograr institucionalizar también en términos de generar los espacios de charla y de toma de decisiones colectivas en los cuales podamos aprender de quienes están trabajando en las distintas formas en las cuales esto impacta, ¿no? Y también pensando en que muchas de las consecuencias negativas del uso de las tecnologías y en particular de la inteligencia artificial surgen por decisiones que se toman en contextos muy limitados en los que la representación que se tiene de posibles y futuros usuarios es muy sesgada a lo que 15, 20 personas en una sala creen que es el mundo, y esto tiene impacto en muchísimas comunidades que por distintas razones no pueden hacer un uso crítico o decir que no a algunas tecnologías. Cualquier similitud con el uso de WhatsApp, por ejemplo, no es mera coincidencia. Entonces, tenemos que aprovechar estos espacios y ver también, hacer una especie de examen de conciencia en términos de, bueno, ver qué capacidades tenemos para poder, quizás no necesariamente ser resistencia, pero al mismo tiempo, a partir de esa idea de una resistencia, pensar el tipo de comunidad que queremos. Una marca propia, si se quiere, o una toma de posición más bien colectiva. Como decíamos recién, algunas revistas ya han automatizado el proceso de revisión por pares, por ejemplo, haciendo algún prefiltrado, por ejemplo, para evaluar o sopesar la pertenencia temática de un envío a nuestra revista. Y incluso en plataformas más grandes o de publishers, de editoras que tienen un gran número de revistas de temas afines,
Incluso el envío se hace directamente a la editorial y después te distribuyen a la revista que este prefiltrado juzga más apropiada. Acá tomamos ejemplos de estas grandes publishers, en este caso Taylor & Francis, por ejemplo. Y a mí me gustó cómo está redactada esta página, porque hay un montón hay que hacer es interesante la lectura entre líneas, por ejemplo. Y entonces acá empieza diciendo, por ejemplo, bueno, mejoramos el proceso de publicación con inteligencia artificial y las herramientas ayudan a todo el mundo involucrado en el proceso, especialmente a autores, editores y revisores, a trabajar de manera más eficiente. Y entonces, cuando Andrés me dijo, che, pero estaría bueno que agreguemos una sección acerca del sentido, me parece que viene justo a colación de esto primero, ¿no? Está bien, trabajemos de manera más eficiente, pero nuestra meta no es la eficiencia, digamos. ¿Cuál es el objetivo que nos estamos planteando con esta implementación? Entonces, por ejemplo, Taylor & Francis te dice que automatizan tareas con supervisión humana, como por ejemplo el procesamiento de los manuscritos, la identificación de plagio, un proofreading, la indexación, ¿no? Y señala acá algunas de las herramientas que usan, por ejemplo, esta Cactus Paperpal que soporta la edición del lenguaje, o un sugeridor. Sistema de sugerencias para que vos puedas enviar tu manuscrito a la revista más apropiada. Crossref, que está ya implementada en muchas revistas para chequear el plagio o que esto ya sea una contribución original y que no esté duplicado. O incluso sistemas para buscar y rastrear el uso de imágenes duplicadas o no originales en algún sentido. Y acá se mezclan varias cosas. Algunas de estas no son herramientas nuevas que hayan sido potenciadas con la inteligencia artificial, pero como ahora todo tiene o inteligencia artificial o pistachos, y no le podemos poner pistachos a las revistas académicas, entonces tenemos que decir que usamos, yo poniéndome en el lugar de Taylor & Francis, ¿no? Tenemos que decir que usamos inteligencia artificial porque si no está en algún lado de nuestra página web, quizás los autores no quieran enviarnos sus manuscritos porque esto es una plataforma antigua, esta gente no está actualizada. Sin embargo, Crossref es una tecnología que existe hace muchísimos años. El Journal Suggester no es exactamente algo tan sofisticado como una herramienta basada en inteligencia artificial tampoco. Entonces, es interesante ver cómo también se empiezan a mezclar estas exigencias del mercado, que ahora, de nuevo, todo pareciera ser necesario que tenga inteligencia artificial, por un lado, versus, y le están lavando la cara a cosas que ya existían o que ya hacíamos de otra forma. Elsevier, por ejemplo, también tiene, y de hecho la mayoría de estas grandes editoriales tienen páginas dedicadas a cómo utilizar inteligencia artificial para distintas etapas y distintos participantes de este proceso, ¿no? En esta página de Elsevier, por ejemplo, acá arriba es para los autores, para los revisores, para los editores, y acá es cómo ayuda en el proceso de publicación. Y de nuevo, ¿viste? Viene toda la jerga corporativa de como parte de nuestro compromiso continuado de mejorar la experiencia para los autores, editores, bla, bla, bla. Usamos inteligencia artificial en estas etapas, ¿no? Y entonces nuestros editores tienen herramientas de inteligencia artificial que les asiste a buscar revisores relevantes para los artículos. En realidad no es más, es un buscador un poco más sofisticado. De nuevo, chusmeando un poquito cómo funciona, no pareciera haber un chat GPT por detrás que te dice, no, mira, escribirle a fulanito, pero escribirle de lunes a viernes antes de las 4 de la tarde, porque después no hay ese nivel de sofisticación, es un buscador. De nuevo, nuestros autores tienen el soporte de nuestras herramientas como el Journal Finder, otro buscador. Quizás esto sí es interesante, ¿no? Como el servicio de transferencia de artículos. Si vos lo mandaste ya un artículo a una revista y empezaste un proceso de revisión, la propia plataforma te permite pasarlo a otra revista. Bueno,
Lo que queríamos mostrar con esto es que quizás se hace mucho o se dice que hay enormes contribuciones de la inteligencia artificial en algunas partes del proceso y en realidad es una lavadita de cara y un rebranding de tecnologías, una lavada de cara de tecnologías o de procesos que ya existían. Esto no quita, de todas formas, que haya algunas herramientas que sí se pueden usar. Me olvidé de esto de Relex. No, hay un detallito, quizás, Sí, si puedes volver al final, Juli, sí, y después pasar a esta. sí, Fíjense que una de las, acá dice, bueno, nuestros equipos, ¿no? El Sevier como empresa que, básicamente empresa editorial, dice, bueno, ¿qué tipo de chequeos podemos hacer? Dice, una de las razones por las cuales usamos inteligencia artificial es para hacer investigación sobre la integridad de las investigaciones para asegurarse que cumplen con nuestras políticas, ¿no? Mientras que una de las políticas con la cual tienen que chequear la integridad es precisamente que el uso de inteligencia artificial esté de acuerdo a lo que ellos calculan o creen que son buenos usos de inteligencia artificial. Y mientras que dicen, estamos comprometidos con asegurarnos de que la gobernanza en última instancia sea humana dentro de los procesos de toma de decisiones, ¿no? Viendo que efectivamente la inteligencia artificial puede ser una herramienta de soporte para que nuestros expertos hagan decisiones bien informadas, vemos que cada vez más, en términos de lo que nos sucede a nosotros como sujetos cognitivos con bastante cognición limitada, diría Herbert Simon, cada vez más confiamos en herramientas de IA para tomar decisiones, porque existe ese famoso, y bueno, no sé todo, entonces quizás la inteligencia artificial sabe más que yo, o empiezo a confiar en el diseño y el equipo que haya detrás de una herramienta para decir, esto es un problema ya resuelto, por lo tanto, puedo confiar en lo que está ahí detrás. De alguna manera, también lo que queremos enfatizar es que una trazabilidad de las confianzas y de los riesgos asociados a eso es parte de lo que tiene que estar detrás de la manera en la cual se estudia y se diseña una implementación de una tecnología, ya sea tecnología educativa que vamos a utilizar en el aula, que vamos a utilizar como soporte para lo que ocurre en el aula, o que vayamos a utilizar como una estrategia de soporte para autores, editores, revisores o gestores de revistas. Y lo curioso del Elsevier, si pasás ahora, Julia, a la siguiente, es, por ejemplo, más abajo en la misma página, plantean acerca de cuáles son las herramientas que utiliza Elsevier, ¿no? Dice, Elsevier es dueña de tecnologías de inteligencia artificial que protegen identidad, que están en consonancia con los principios de inteligencia artificial de RELEX, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay alguna clase de entidad que está gobernando estos usos o que está haciendo sugerencias acerca de buenos principios de inteligencia artificial, ¿no? Y uno va a ver qué es RELEX y lo primero que encuentra es que es un proveedor de información, de analíticas basadas en información y herramientas de decisión para profesionales y clientes de negocios, ¿no? Que les permiten tomar mejores decisiones y lograr mejores resultados. Y fíjense que lo primero que hay arriba es cuál es la capitalización bursátil de esa empresa. Y si uno empieza a detallar resulta que son los dueños del Elsevier. Y uno empieza a pensar ¿no hay acá una especie de conflicto de interés? Pero bueno, para ir tirando algunas cuestiones para pensar acerca de cómo también hay una sugerencia en términos de lo que son buenas prácticas cuando son ellos mismos los que definen qué es una buena práctica. Antes de pasar al sentido. Bueno, podemos pasar al sentido.
Quizás mostramos una visión ligeramente pesimista, o no sé si pesimista, pero digo, más bien realista de cuáles son las implementaciones actuales que hay en el proceso de gestión de una revista de, de implementación de inteligencia artificial, ¿no? A veces resulta muy difícil desenmarañar estas cuestiones de modelos de negocios que priman sobre o que se montan sobre eh, estructuras y como es el sistema de publicaciones de revistas académicas que, no sé, tiene 350 años más o menos, 400 años de las Philosophical Transactions. Y en ese sentido, cómo se han ido montando estos distintos modelos de negocio sobre aspectos en los que obviamente ayudan y benefician a muchos aspectos de la gestión y de llevar adelante una revista. Pero en realidad lo que queríamos, nos gustaría cerrar un poco reflexionando en torno a por qué hacemos publicaciones académicas y entonces quizás pensar cómo vamos a llevar adelante la adopción de estas herramientas, pensando o tomando esta oportunidad de reflexionar acerca de cuál es el sentido de las publicaciones, ¿no? También podemos pensar, así como estamos hablando de modelo de negocios, porque es parte de la manera en la cual se habla acerca de esto. Y en algunos contextos uno está reacio a hablar de modelo de negocio, pero si uno empieza de pronto a hablar de modelo de financiamiento, no habría problema, ¿no? Y en un montón de sugerencias hay, bueno, pero esto es gratis o es gratis por tal cosa, ¿no? Y a mí me trae siempre a colación parte del mensaje libertario de no digas que es gratis, sino que decís que está pagado con tus impuestos. Bueno, a algunos servicios, como por ejemplo ChatGPT, que uno dice es gratis, o algunas partes de Google que uno dice, usa esto porque es gratis, uno también podría exigirles una cláusula de pagado con tus datos, ¿no? O pagado con el trabajo fantasma que vos estás haciendo para contribuir a la manera en la cual nosotros mejor podemos recomendarte qué es lo que querés, porque vos no sabés qué es lo que querés. O pagado con tus likes en la plataforma. Y uno podría pensar también en parte de hacer la misma crítica a decir, bueno, de alguna manera esto se tiene que gestionar y eventualmente autosostener para que no sea algo que vaya camino a la entropía o que siga la línea de la entropía inevitable del universo, ¿no? Y ahí es donde me parece que podemos empezar a pensar las maneras en las cuales podemos resolver los mismos problemas con estrategias distintas, ¿no? Y que es parte de lo que hace a la crítica o el uso crítico de las tecnologías. Sí, quisiera retomar algo que dijiste recién, Andy, pagado con tus likes, decías, pero no solo con tus likes, y es algo que olvidamos mencionar hace como una hora cuando empezamos, pero otra de las claves con las que empezamos a pensar esta charla tiene que ver con la economía de la atención, ¿no? Entonces, pagado con tus likes tiene que ver con pagado con el tiempo, con nuestro tiempo y nuestra capacidad mental o cognitiva, como le quieran decir, que le estamos dedicando a no dedicando, que estas plataformas exigen y reclaman de nosotros. Y esa por ahí es otra de las claves para pensar esto que decíamos recién de, bueno, estos procesos son más eficientes, pero ¿a dónde esa ganancia de tiempo que se gana en la eficiencia o que se recupera con esta eficiencia, ¿a dónde va? ¿No? ¿A dónde la invertimos? Entonces, pensábamos esta breve introducción para esta sección, ¿no? De imaginar un sistema de inteligencia artificial que evalúa la calidad de los papers y los manuscritos enviados a las revistas. Este sistema además decide cuáles pasan la revisión por pares y otros son rechazados automáticamente y afecta directamente carreras de investigadores y la circulación del conocimiento. Y esto es clave. ¿Cuál es la construcción de las reputaciones académicas que se puede hacer a través de este sistema? Y entonces le preguntaríamos a este sistema, ¿con qué criterios decide? ¿Qué pesa más? Si el prestigio de la institución del autor o las palabras claves, el número de referencias o una metodología. Y al mismo tiempo, ¿cómo se entrenó este algoritmo que decide si pasa o no pasa? ¿Cuáles datos son usados para este entrenamiento? ¿Qué clase de sesgos va a reproducir? Todas estas son preguntas que han estado en boga, esto desde, de nuevo,
la irrupción de estos sistemas automatizados en general, pero desde la digitalización y la algoritmización de muchos procesos de información, como por ejemplo había sido, no sé, las tarjetas de crédito en la década del 70 en Estados Unidos, ¿no? Estos sistemas son opacos y nunca vamos a saber exactamente qué están haciendo. Y no es una especulación paranoica, sino que es algo que ya sucede. Hay sistemas, estos sistemas comerciales funcionan como cajas negras y prometen detectar algunas cosas que son de baja calidad, pero no te revelan cómo o no definen qué es baja calidad. Analistas independientes han encontrado que estos sistemas penalizan papers de autores del sur global, papers en idiomas no ingleses o con metodologías no estándar. Y esto me hace acordar a una de las cosas que leí preparando para esta charla. Ahora no me puedo acordar de qué era, pero era una jefa de alguna de las editoriales estas grandes, como si fuera Springer, por ejemplo, y ella decía que, bueno, que una de las ventajas que tenía en la implementación de la inteligencia artificial es que permite que no haya una barrera idiomática de lenguaje para hacer publicaciones. Es decir, personas para quienes el inglés no es el idioma nativo, puedan publicar en inglés sin ningún problema. Y ella lo mostraba, y claro, digo, es una persona que vive en Londres, es una persona que trabaja para nuestras grandes editoriales, y uno no puede evitar, o yo no puedo evitar leer eso en clave de, primero, ¿por qué si es tan fácil, al parecer, utilizar estas herramientas para hacer traducciones, por qué seguiríamos bancando al inglés como idioma principal de circulación del conocimiento? Pero además, esta persona desconoce que el acceso a las herramientas que ella misma decía que bajarían las barreras para la publicación, tiene una barrera de entrada muy alta. No todos tenemos $20 al mes para pagar ChatGPT, y eso solo si eligiéramos una, ¿no? Entonces esto de penalizar a los autores de sur global, papers en idiomas no inglés o con metodologías no estándar no es una cuestión menor. Y esto me quedó, se lo conté a Landy y me pareció que era interesante para pensar acá, ¿no? Pensando de nuevo en estos papers, en estas granjas de artículos que generan contenido muy rápidamente. Si empezamos a pensar si nos damos cuenta en realidad que mucho del conocimiento que estamos produciendo ahora está detrás de muros de pago, digamos, a los que no se puede acceder libremente, pero que todo este cóctel lingüístico que producen los sistemas de inteligencia artificial están a libre disposición, bueno, ¿qué va a pasar, no? ¿Cuál va a ser la que va a prosperar? Aquella que es gratis, que se hace automáticamente, que circula y que inunda la Internet con sus contenidos, o aquella que es original, que es laboriosa, que se produce lentamente. Pasa un poco con los diarios que cada vez tienen menos artículos, o que los artículos que tienen libres para los lectores son de una calidad inferior a aquellos que están detrás de las suscripciones, ¿no? Esto se lo saqué a John Gapper, que es un comunista del Financial Times, que justamente entrevistaba o conversaba con esta mujer cuyo nombre no recuerdo en este momento, no me lo apunté, pero que decía, no, que qué bien que ahora vamos a poder todos publicar en inglés gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Y esto me gustó, esto lo dijo Landy, pero capaz que puede elaborar un poco más, ¿no? Pero ¿cuáles son aquellas buenas prácticas que podemos tener con aquellas personas que eligen venir a nuestras revistas a consumir y a buscar y a leer y a investigar con nuestros artículos? Casi desde un costado de un cuidado académico y un cuidado de esta publicación, pensando en, de nuevo, ¿para qué estamos haciendo esto que estamos haciendo? No sé si Andy querés profundizar un poco más sobre este puntito, si no pasamos, pero me gustó, lo dijiste más o menos en estos términos y me pareció una forma bastante resumida de señalar el punto. No, hay para aprovechar también la oportunidad para conectar algunos de los puntitos con los que estábamos hablando, y especialmente lo que decía Julián recién en términos de, bueno, si va a haber alguna producción que se pueda hacer a escala, que va a ser más barata, y
cuya calidad quizás no sea la mejor, pero es la suficiente como para resolver el problema, ya sea porque necesito algún dato o alguna clase de referencia para zafar de lo que me está pidiendo un revisor que dice, che, no, te falta alguna literatura en este párrafo, ¿no? Entonces uno consulta así rápido 2 o 3 resúmenes y pone sin leer el artículo o el libro, pone las 2 referencias para salvar el problema. Uno podría pensar en esta idea de la comodificación en analogías a otras formas en las cuales las tecnologías y los productos van disminuyendo de precio y se vuelven algo común, lo que genera cierto tipo de interés en las comunidades por alguna otra clase de prácticas, ¿no? Entonces, así como se empezó a popularizar o a mostrar lo interesante que podría ser consumir café de especialidad, cerveza artesanal, y después uno empieza a ver, pero, ok, ven que hay una oportunidad en términos de la escala y la cerveza artesanal, de pronto se empieza a hacer a escala industrial, ¿no? Y uno empieza a decir como, sí, pero no hay un problema ahí con respecto a qué es lo que querías originalmente, y me parece que hay algo interesante en términos de brindar opciones a el consumidor si los incentivos están bien. Y ahí me parece que hay un espacio para pensar quiénes son nuestros lectores, quiénes forman parte de esta comunidad, y esto es importantísimo que empiece a transferirse a quienes pueden mediar de manera más inmediata en los incentivos. Entonces, si una comisión de evaluación empieza a ver de manera más positiva, por ejemplo, a las revistas locales que han ganado cierta trayectoria, pero quizás independiente de las formas en las cuales revistas que existen hace 100 años o que tienen otras fuentes de financiamiento pueden generar cierto tipo de prácticas, ahí es donde empieza a transformarse una comunidad a partir de decir, esto es lo que se valora. Y ahí me parece donde está el verdadero espacio para que entre revistas, gestores de revistas, comunidades que publican revistas, como es la misma universidad, y empezar a trabajar en términos interuniversitarios y también trabajar en términos de colectivos de investigación para empezar a pensar qué es lo que queremos. No queremos 3.000 papers por universidad por año, cuando esos papers van a ser leídos por 1 o 2 personas, de las cuales ni siquiera quizás sabemos si son personas, porque vemos la estadística en la página web, que quizás fue un bot que los agarró para una pequeña cita o simplemente para alimentar un sistema de inteligencia artificial que estaba pensado para ayudar a escribir papers. Bueno, entonces me parece que ahí es donde tenemos que empezar a decir qué es lo que estamos valorando en una comunidad académica. Y así como en contextos áulicos empezamos a decir, no, quiero valorar el proceso de aprendizaje y las estrategias de metaaprendizaje que los alumnos hayan podido desarrollar, bueno, en un contexto de investigación quizás tengamos que empezar a valorar más un trabajo que haya sido presentado en 4 o 5 congresos, que haya sido reelaborado a partir de las críticas que haya recibido, los comentarios que hayan recibido. También empezar a ver a la crítica y a la revisión como un espacio importantísimo para la producción académica, y empezar a valorar más la revisión por pares, darle un espacio en las comisiones de evaluación, de investigación, de carrera docente, de antecedentes, generar más transparencia en las formas en las cuales se evalúa y ver que quizás una buena revisión de un trabajo de investigación puede llevar tanto tiempo como hacer un trabajo de investigación. Entonces, empezar a también generar desde nuestras revistas buenas prácticas en términos de cuánto tiempo le damos a un revisor, qué tipo de recompensa se le puede dar a un revisor, pensando que no vamos a hacer nosotros, además de quizás darle un certificado de que fue revisor de la revista, sino pensar en, sí, pero yo en tanto gestor de revistas o gestor de espacios institucionales, me voy a asegurar de que las revisiones que se hagan de estas revistas sean bien valoradas por la comunidad. Entonces me parece que hay que ir generando estas distintas instancias de cuestionamiento de
hacia dónde queremos ir como comunidad de investigación. Y en esta misma dirección creo que tenemos que pensar en distintas escalas, ¿no? Tanto en términos de dimensiones de análisis como de tiempo y capacidad de implementación. Acá simplemente pensamos en corto y largo plazo, pero esto es algo que habría que hacerlo más inextenso. Estamos trabajando en un pequeño manuscrito que vamos a socializar, que tiene que ver con precisamente cómo pensar estas transformaciones en las distintas dimensiones y en los distintos plazos, pensando también en qué es lo que podemos hacer como comunidad a corto, largo y mediano plazo, y pensar también en términos de cómo hacemos para que esto no sea una tarea hiper titánica, ¿no? En términos de gestión, y acá algo a aclarar es que estoy pensando el aspecto conceptual no tanto en términos hiper mega teóricos, que es súper importante, pero también como un espacio en el cual podemos utilizarlo como mediación entre políticas académicas y la gestión propiamente dicha, ¿no? Acá hay una interconexión entre todas estas dimensiones que también merecerían su propio trabajo teórico. Pero en términos de corto plazo me parece que está bien que veamos qué es lo que están haciendo otras revistas, grupos que están haciendo trabajos con editoriales o que están generando buenas prácticas de uso de inteligencia artificial. Nos apoyamos en la UNESCO, nos apoyamos en las sugerencias de la OSD, nos apoyamos en las sugerencias de los perfiles de riesgo que están pensando, por ejemplo, en las organizaciones gubernamentales de Estados Unidos, y ahí podemos ir pensando a través de eso, bueno, ¿qué es lo que consideramos uso riesgoso de inteligencia artificial en la producción de un trabajo científico? Entonces, hacemos las sugerencias a partir de eso. Nos parece que corregir la gramática de una redacción personal con inteligencia artificial quizás no es riesgoso, ni siquiera haría falta una declaración. Pero si se usó inteligencia artificial para generar el manuscrito entero, bueno, ahí uno podría decir, che, decláralo por lo menos, ¿no? Después también tenemos un problema en que las declaraciones no alcanzan porque sabemos que a veces no hay control o que es imposible hacer el control. Entonces, bueno, ahí tenemos que pensar qué herramientas tecnológicas podemos hacer para mejorar precisamente esto que es lo que queremos, ¿no? Y ahí uno podría pensar en términos de, bueno, si voy a valorar el proceso, yo podría hacer que una publicación sea algo muy distinta y que me permita a mí acceder a todo ese proceso, ¿no? Y una de las primeras líneas que podemos sugerir para eso es empezar a transparentar la revisión por pares. Hay revistas que ya están empezando a hacer revisiones abiertas, en las cuales las revisiones se publican como parte de casi como una conversación entre el autor y los revisores que termina siendo parte del artículo publicado. Entonces me parece que esa es una forma de ir mostrando la conversación que hay detrás, la cocina que hay detrás de una publicación, y eso se podría extender muchísimo más en términos de, bueno, distintas estrategias que uno podría pensar para decir depósito de manuscrito, depósito de versiones futuras, y ir generando así la trazabilidad que nosotros la vemos a veces en un currículum cuando se evalúa un artículo, pero está esta etapa de, bueno, yo no, que está muy bien que funcione como lo hace la revisión por pares, que sea al menos parcialmente anónima, pero también tenemos que ver qué clase de incentivos genera esa anonimización, ¿no? Y de la misma manera en la que surgen trolls en Internet por la anonimización, tenemos que pensar que hay troles académicos como son los paper mills y otras analogías que podríamos pensar. Entonces, parece que como primera instancia tenemos que ver qué es lo que están haciendo otras revistas y hacer, o grandes revistas que tienen los recursos o que ya han empezado este trayecto de repensarse a partir de lo que las tecnologías les permiten y hacer una adaptación crítica de esas estrategias locales. Y ahí quedó, fue un typo, glocables, ¿no? En el sentido de que son globales, pero también son locales, y me parece que además, a partir del typo va a quedar como un concepto para trabajar. Y a largo plazo tenemos que pensar en coordinaciones a gran escala de institucionalización democrática, pensar en
foros que vayamos haciendo, a los cuales este ya es un primer ejemplo, pero tenemos que ir cambiando también de escala y pensar en hacerlo a nivel interfacultades, hacerlo a nivel interuniversitario, hacerlo a nivel regional, con las comunidades que también están enfrentándose a este problema y que están pensando sus propias soluciones y están viendo problemas que quizás nosotros no podemos ver por nuestra ignorancia de otras realidades y de las cuales tenemos que siempre estar atentos. Dentro de lo conceptual, me parece que tenemos que empezar a buscar casos análogos de transformación tecnológica en términos de, bueno, qué es lo que pasó con las publicaciones cuando surge Internet y se bajan los costos de acceso o bajan las barreras de acceso a las tecnologías digitales, ¿no? Algunas comunidades, muy rápido, por ejemplo, la comunidad de física en la década, a finales de la década del 80, principios de la década del 90, dijeron, che, Internet está buenísimo, pongamos los papers online, después vemos qué pasa con las revistas, y empezaron a valorar las publicaciones en términos de la versión de preprint que aparecía en un repositorio que se termina institucionalizando por la práctica. Uno dice, bueno, está ahí, después veo a dónde se publica, que pase por la revisión por pares, pero mientras tanto ya la comunidad sabe qué es lo que está pasando ahí, de dónde surgieron las ideas y demás. Así como pasó con los físicos, en biología, por ejemplo, las empresas editoriales dijeron, yo les resuelvo un problema, se lo resuelvo de manera bastante barata dentro de todo, y se institucionalizaron una serie de prácticas que después terminan en un aumento significativo de los costos para las bibliotecas de las suscripciones a las bases de datos. Uno puede ver cómo van aumentando considerablemente más que la inflación a lo largo de los últimos 30 años, la inflación medida en dólares, y también uno ve la manera en la cual se van generando monopolios de las empresas editoriales, ¿no? Por una forma de reducir gastos y aumentar la eficiencia de estas avenidas de publicación. Y al mismo tiempo, a largo plazo, tenemos que pensar en que, así como vemos algunas analogías en términos de prácticas anteriores o transformaciones tecnológicas anteriores, en el fondo estamos frente a un problema bastante único y que nos obliga a desarrollar marcos conceptuales para pensar esta articulación en términos de política académica y gestión académica, pero que eso también tiene que subir a las otras escalas de gestión y de política en las cuales nos tenemos que mover como ciudadanos democráticos, ¿no? Y en términos de política académica, parece que podemos empezar con esto que sugeríamos de revisar los criterios de evaluación y después ir pensándonos a largo plazo como comunidad de investigación. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que valoramos? Y qué es lo que significa investigar en cada una de estas disciplinas en las que estamos trabajando. En ese sentido, esto es como un GPT, digamos, de muchas políticas de procesos editoriales. Esto no son recomendaciones, son puntos para discutir, digamos, pero me parece que pueden ser algunos puntos de partida para, por lo menos, la comunidad de revistas del CIFI, digamos, pueda empezar a pensar estos impactos de la inteligencia artificial en nuestras propias prácticas, ¿no? Por ejemplo, el uso permitido o la declaración obligatoria del uso de autor, digamos, ¿qué rol va a ocupar la inteligencia artificial en el proceso autoral? En muchas revistas, por ejemplo, directamente está prohibido, no se pueden poner como coautores ningún modelo, ningún sistema, nada de esto. Después, sí podemos ser más flexibles quizás con el uso de la inteligencia artificial para tareas de apoyo, ¿no? La corrección gramatical, la mejora de redacción académica, chequear verificación, las referencias, las traducciones. Y esa, una declaración explícita por parte de los autores, mediante una sección dedicada en el manuscrito en el que se diga para qué, en qué calidad y quizás qué versión o qué modelo. Pensando mucho en esta idea de trazabilidad, ¿no? Queremos saber qué pasa desde el momento en el que este manuscrito fue un primer borrador y podamos ir observando cómo va creciendo, cómo evoluciona, ¿no? En ese sentido también, con esta idea de trazabilidad en mente,
plantillas de declaración estandarizadas para facilitar transparencia y reducir las ambigüedades, ¿no? Restricciones claras y límites concretos para en qué instancias o en qué partes, en qué secciones, hasta dónde vamos a dejar que nuestros autores usen inteligencia artificial en distintos sentidos, ¿no? Y obviamente podría ser una restricción para la generación de contenido científico sustantivo o análisis de datos. De nuevo, que el proceso creativo de investigación, la carga fuerte, sigue siendo de los investigadores que llevan adelante, que estas herramientas sirvan o cumplan un papel de apoyo, pero no le preguntemos, che, y con estos datos, ¿ahora qué hago? Otra recomendación podría ser establecer que la responsabilidad del contenido recae en los autores humanos, incluyendo errores o sesgos introducidos por estas herramientas. Estas herramientas de IA funcionan como cajas negras, ¿no? No sabemos muy bien, toman el input, nos dan una salida, pero no sabemos muy bien qué pasa del medio. Entonces, de nuevo, la responsabilidad de revisar qué transformaciones sufrió o fue sometido ese manuscrito recae también en los autores. No se lo vamos a... yo no sabía, es la versión inteligencia artificial del perro se comió mi tarea, ¿no? Buenas prácticas formativas. De nuevo, proporcionar recursos de capacitación sobre el uso ético de inteligencia artificial diseñados para el contexto académico local. Hay un montón de estas cosas dando vuelta en Internet que por ahí se escapan a nuestras posibilidades, ya sean materiales o económicas, o incluso de tener modelos propios corriendo en servidores que no sean en una jurisdicción extranjera. Crear ejemplos específicos de usos apropiados e inapropiados de inteligencia artificial en distintas disciplinas representadas en la revista. Que de nuevo, esto es una buena idea, corre el riesgo de que quede desactualizado rápidamente por la velocidad en la que estas herramientas evolucionan y cambian, pero ayuda a dejar precedentes establecidos respecto de qué hacer ante determinados casos. Y establecer canales de consulta para que los autores puedan resolver sus dudas sobre el uso ético de la inteligencia artificial antes del envío. Que no sea algo con lo que nos desayunemos a mitad del proceso de revisión, sino que, qué sé yo, podría darse el caso de que, che, ustedes dicen que la inteligencia artificial se puede usar en esto y esto, pero yo lo usé para esto, ¿qué les parece? ¿Qué opinan? Y ahí hay algo que ya tenemos que empezar a pensar en términos de, bueno, sobre quién recae esta tarea, ¿no? Y uno podría pensar, es como, el editor va a decir, yo no voy a dedicar un espacio de consulta 1 hora o un día a la semana para atender las consultas de los... Entonces me parece que hay que también ir pensando cómo estas buenas prácticas se tienen que institucionalizar y empezar a generar los espacios de, mira, si nosotros vamos a apostar por que haya una revisión humana o una consultoría humana sobre cómo se están utilizando, cómo se deberían utilizar estas herramientas, bueno, hay que generar el espacio físico, temporal y económico para que haya una persona responsable de eso y que las tareas se distribuyan de manera equitativa en toda una comunidad que pueda aportar a el sentido de la comunidad. Ahí de nuevo que tenemos con Julián una apuesta por la autorregulación del uso del conocimiento como un bien común y ver también los aspectos humanos en el sentido más humano del humano, en términos de que va a haber un cuerpo detrás con una atención limitada, con una cognición limitada y que tiene que aprender a trabajar en estos espacios y que, por tanto, tienen que tener el soporte institucional que dicha tarea demanda. Cabe señalar también que muchas de estas cosas no están sucediendo. Hace poco nos contaba una colega que envió un manuscrito para una publicación y la editora le dijo, en vez de pedirle que acote el envío que había hecho esta colega nuestra para que se ajuste, no era para una revista, era para un libro o un manual, no me acuerdo muy bien cómo era, pero la persona que recibió el manuscrito tomó la iniciativa de dárselo a ChatGPT o no me acuerdo quién, para que lo adaptara al estilo del resto de los envíos sin avisarle a la autora. Y después le envió la versión corregida a la autora para decir, che, ¿podrías revisar esto y decirme si está bien lo que hicimos? Y entonces, de nuevo, puede ser que sean prácticas que nosotros tengamos en nuestra vida cotidiana, pero cuando estamos
con la gorrita o en el rol de editorial de una revista tenemos un conjunto de responsabilidades distintas sobre las cosas que hacemos, y los recursos de capacitación acerca de cómo funcionan y cuáles son las implicancias que tiene el uso de estas herramientas tiene que ser fundamental. Porque no es una cosa que pase, digo, no es algo inocente, no es algo naif, no es algo que no tenga consecuencias después. Ese manuscrito ahora forma parte del acervo de datos de entrenamiento que tiene ChatGPT y quizás no es una decisión que le correspondía a la persona en el rol editorial. De nuevo, ¿no? Entonces, políticas para el equipo editorial del uso administrativo responsable. La detección del plagio, la verificación de formato, análisis de similitud, son todos, podrían ser todos casos de usos legítimos, digamos, o usos responsables. La implementación de inteligencia artificial para la asignación de revisores, siempre con el control humano al final, o utilizar herramientas para un filtrado inicial, para detectar problemas éticos o metodológicos evidentes. Son todas circunstancias en las que esto podría funcionar. Y de nuevo, desde el costado editorial, declarar públicamente y que quede bien establecido en qué partes del proceso estas herramientas participan y cuáles son las responsabilidades y qué peso después tiene eso sobre la decisión final respecto a un manuscrito o no. Y esto requiere, de nuevo, la documentación de los procesos y siempre teniendo en cuenta esta idea de trazabilidad de qué pasa desde el manuscrito original hasta la versión publicada, ¿no? Tanto que repetimos acerca de los procesos para la investigación y para la producción de los artículos, también es importante esto para en las distancias editoriales, ¿no? Estrategia de implementación para recursos limitados, es decir, todo esto estamos diciendo que debería tener una supervisión humana, no podemos dejar que o no deberíamos dejar que estas cosas funcionen solas. Entonces, ¿de qué manera podemos apañarnos para encontrar soluciones colaborativas y consorcios regionales? Estamos en esa situación de asimetría con las grandes editoriales y las grandes las publishers que mencionamos y que tomamos como ejemplo. Entonces, encontrar estrategias colectivas y locales para sopesar y contrarrestar esa asimetría va a ser fundamental. Podrían ser, por ejemplo, consorcios interuniversitarios, pienso en el Grupo Montevideo, por ejemplo, a ver qué está sucediendo en espacios más cercanos a los nuestros con estos problemas. Siempre nosotros tomamos de nuevo ejemplos que vienen de las grandes publicaciones, como para tenerlos un poco, siempre saber qué están haciendo en la vereda del frente un poco. Y la creación de repositorios compartidos de mejores prácticas, de buenas prácticas, de casos de estudios específicos en el contexto regional. ¿Cómo se llama? Que decíamos, te mostrábamos ayer, Andy, el COPE, el Consejo de Publicaciones Éticas. Consejo de la Ética de la Publicación. Eso. Está en inglés y es del norte global, pero es una buena, me parece que es un buen modelo a seguir, porque ahí se suman casos y discusiones de casos concretos, anonimizados, por supuesto, pero de cómo se procesó o cómo se sucedió en estas distintas instancias. Entonces, por ejemplo, recibimos un manuscrito que estaba escrito con ChatGPT. Bueno, es un ejemplo muy burdo, pero hay un montón de esos ejemplos en esto que acaba de pegar Andy en el chat, que podrían ser también algo que podríamos empezar a construir, ¿no? Estos repositorios de casos para contribuir en la resolución de inconvenientes. Y por último, y aprovechando que estamos en el mes del conocimiento abierto, hemos hablado un poco de conocimiento abierto, pero en este caso concreto, pensar también en herramientas de código abierto cuando sea posible para minimizar costos de licenciamiento, buscar modelos que sean open source, buscar plataformas que sean open source y que sean colaborativas, y trazar y definir estrategias institucionales para buenas prácticas y una provisión interna de capacidades humanas y tecnológicas, ¿no? Como tratar de desatomizar por ahí la manera en la que se trabaja y tratar de
apuntar hacia modelos más colectivos, en algún sentido. Además, solemos pensar cuando hablamos de código abierto o de fuente abierta o acceso libre en simplemente el producto terminado. Es como, mira, la fuente está abierta, entonces podría ir y consultarla. Pero la misma comunidad que genera esas herramientas de código abierto no es tanto el código abierto ni la libre circulación de las ideas lo que últimamente le interesa en términos de presentar esto como producto y separarse así de software opaco o software comercial, sino pensar en términos de formar parte de esta comunidad está bueno por esto y lo otro. Y hay gente que dedica tiempo libre para formar parte de esta comunidad y porque valora lo que la comunidad representa. Y no hay ninguna herramienta open source ni comercial que no tenga éxito, no por lo que la herramienta es, sino por la comunidad que tiene detrás y por delante. Python como lenguaje se volvió lo que es, no solo por ser de código abierto, sino por la comunidad que logró generar en términos de personas que hacían librerías y que las podían liberar y que permitían a más personas hacer herramientas interesantes a partir de ese trabajo que ya estaba de alguna manera realizado por otras personas y que uno podía usar literalmente como plataforma para, por citarlo a Newton, ver más allá gracias a estar parados sobre hombros de gigantes. Me parece que tenemos que utilizar estos momentos, estas coyunturas en las cuales tenemos que tomar decisiones acerca de por dónde seguimos, si es que seguimos, y empezar a generar precisamente lo que venimos insistiendo hace rato, el tipo de comunidad que queremos. Bueno, y para terminar, después podemos mostrar el decálogo del CAICIT o dejamos tiempo para preguntas, ahí lo charlamos. Pero tenemos algunas ideas para empezar terminando, o terminar empezando. La integración de inteligencia artificial en publicaciones científicas, y en publicaciones científicas en particular, pero en general, como esta irrupción de las inteligencias artificiales sacude un montón de terrenos que parecía firme, y entonces esto representa una transformación fundamental que trasciende la transformación, la automatización tecnológica, ¿no? Oportunidades para mejorar eficiencia, objetividad y accesibilidad son sustanciales. Los desafíos relacionados con la transparencia, el sesgo, la equidad y la gestión proactiva requieren una atención muy cuidadosa. De nuevo, siguiendo estas herramientas siguen el modelo Silicon Valley de moverse rápido y romper cosas, ¿no? Entonces, una atención cuidadosa y una gestión proactiva son buenas maneras de contrarrestar estos impulsos, digamos, más bien de otros ámbitos, ¿no? Entonces, vemos acá la divergencia entre modelos comerciales y el acceso abierto, el diamante, digamos, en capacidades de adopción de inteligencia artificial, presenta riesgos y oportunidades para el futuro de la comunicación académica, y el éxito de navegar esta transformación va a requerir colaboración entre todos los participantes del ecosistema de publicación, editores, revisores, instituciones y responsables de políticas. Con el Andy alguna vez, hace muchos años, hicimos un trabajito en el que rastreábamos cómo había surgido el sistema de publicaciones académicas y por qué se veía hoy como hoy, ¿no? Y lo habíamos de alguna forma caracterizado como un accidente congelado. Algo que empezó no fue un sistema diseñado como lo conocemos hoy de partida, sino que fueron parches sobre parches sobre parches que hoy en día configuran el sistema tal y como lo conocemos. Hoy pensamos también que la aparición de estas herramientas de inteligencia artificial y la algoritmización nos pueden ser una buena oportunidad para tratar de descongelar ese accidente y acomodar las piecitas de otra forma un poquito mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensamos que el futuro de las publicaciones científicas
no va a ser definido solo por las capacidades tecnológicas, sino por nuestra habilidad colectiva de implementar esas tecnologías de forma que preserven y mejoren estos valores fundamentales de integridad científica, de equidad en el acceso abierto al conocimiento. De nuevo, a nosotros, digo, lo que nos interesa es que el conocimiento que se produce en nuestros lugares, que se produzcan en nuestros lugares de trabajo circule, no que quede guardado bajo llave, ¿no? Y hoy en día la inteligencia artificial tiene el potencial de facilitar esa democratización de la publicación científica y de reducir las barreras, pero no solo, no por ser inteligencia artificial, digamos, sino por la forma en la que la vamos a implementar. Entonces, bienvenida sea la adopción de estas herramientas, pero siempre y cuando venga con esta atención cuidadosa y esta gestión proactiva, con una infraestructura compartida y modelos de financiamiento que apoyen una diversidad en el ecosistema de publicaciones académicas, en oposición a el modelo monolítico de las grandes publicaciones, de las grandes editoriales, que tienden a la homogeneización en todo sentido. Y nos pusimos una última diapositiva para decir muchas gracias, pero les agradecemos su atención. Quisiéramos dejar acá, podemos dejar, el decálogo está en el chat, lo pueden consultar después, es uno de los ejemplos que pusimos, pero por ahí estaría interesante abrir el espacio para preguntas y comentarios. No sé qué Y opinan. además, varias de estas cosas que estábamos pensando las estamos intentando terminar de escribir, así que vamos a circular un manuscrito para que se pueda socializar de otras formas algunas de las ideas que estaban acá. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación y por generar este espacio, que de nuevo creo que como un poco planteamos en la charla, es lo que nos hace falta. Tenemos que empezar a generar estos espacios de encuentro en el cual podemos charlar, así que lo ideal sería que dediquemos el ratito que nos queda para escuchar sus impresiones, casos que hayan tenido. Sí, no hay problema, ponemos nuestro mail. Silvia, si querés empezar, de que levantes la mano. Bueno, muchas gracias. Mi aporte en realidad no es tal, sino un comentario de algo que me quedó resonando muy fuerte porque, bueno, son estas cosas que están tan a la vista y por ahí uno no las piensa hasta que no tiene estas instancias de conversación. Esta idea de que cuando uno le pone información al chat, en definitiva está contribuyendo a alimentar estas plataformas de inteligencia artificial. Alimentar el bicho, como diría unos colegas. Claro, o sea, uno lo sabe y de hecho soy súper estricta en eso con mis estudiantes, con mis hijos, estar insistiendo en el tema y por ahí no había pensado esta implicancia ética que es inmensa respecto de tomar el trabajo de alguien y volcárselo al chat. No sé, pienso en esta idea de, por ejemplo, he escuchado a Federico Navarro, que para mí tiene muchísimo respeto intelectual y académico respecto de lo que hacen, todo lo que es alfabetización académica, y él mismo sugiere usar el chat para ordenar referencias bibliográficas. Entiendo que él lo hace, de hecho así lo dijo, respecto de su propio trabajo y para agilizar, pero es una práctica que he escuchado en algunas editoriales y sin embargo nadie ha pensado esto que salta ahora. Uno en definitiva le está dando información al chat, así que creo que eso solo para mí ya abre un mundo de conversaciones respecto de la ética y el cuidado que hay que tener en las prácticas editoriales, que son mucho más finitas y más peliagudas, si se quiere, respecto de lo que podían ser unos años atrás. Totalmente. Además, lo que inteligencia artificial permite en términos de instrumento de exploración de conocimiento y de explotación también de conocimiento, de extractivismo, es, esto no importa para nada, lo hago igual, total, nadie se va a enterar. Bueno, hay un algoritmo ahí que básicamente está esperando, mira, acá hay una contribución que hicieron y que solo yo, porque soy un algoritmo y no tengo la escala humana, puedo aprovechar para mejorar, ¿no? Y si bien uno, cuando usa una plataforma, por ejemplo, en ChatGPT, uno si paga, tiene la opción de decir,
no utilices mis conversaciones para entrenar luego el modelo. Y después hay toda una serie también de exclusiones que dicen, bueno, quizás algunos de nuestros revisores humanos puedan llegar a acceder a esto eventualmente en el futuro, quizás ponele, para mejorar el producto, que en última instancia es esa plataforma, ¿no? Y no sabemos si esa persona va a ser o alguien en Silicon Valley o va a ser una persona en Kenia que le están pagando $2 por día y está teniendo que revisar conversaciones que afectan a su salud mental. Entonces, hay algo en esto de, bueno, ¿qué significa usar una plataforma de esta magnitud? Que tenemos que preguntarnos cuando hacemos. Quizás acomodar las referencias no es un uso tan problemático en términos de, eso ya está online, nadie se va a escandalizar por, utilizó para acomodar las referencias o pasarlas bien a normas APA, y en lugar de usar, no sé, Zotero o algún otro gestor de referencias, le pidió a ChatGPT, che, pásame esto a normas APA, y que encima lo hace muy bien. Google Gemini también lo hace muy bien en términos de decir, mira, te faltaba en la lista que me pasaste, te faltaba el dato de la editorial, te lo busqué. Ahí tenés. Y bueno, yo diría que eso no es un mal uso de la herramienta, que nos ayuda a una parte bastante tediosa, ¿no? Y que ya sea porque lo tiene que hacer el autor o lo tiene que hacer el maquetador de la revista para terminar de arreglar algo, bueno, va en eso. Pero si después es como, bueno, le damos sugerencia al revisor de, mira, podés utilizar inteligencia artificial para revisor, o el revisor dice, che, no tengo tiempo para hacer esto, porque tengo que dar 29.000 millones de horas de clase, porque si no, no llego a fin de mes. Bueno, voy a hacer la gamba de revisar esto porque me parece que es importante, pero no le voy a poder dedicar una semana a estudiar el paper y hacer el dictamen como se merece. Se lo voy a ChatGPT, es como decime que también está, y pone una línea crítica. Entonces, bueno, pero ahí estoy subiendo propiedad intelectual que no tengo, y estoy violando toda una serie de acuerdos de confidencialidad que deberían estar de alguna forma, y bueno, ahí pasó. Y así como, total no pasa nada. Bueno, ese total no pasa nada me parece que es extremadamente problemático y que nos fuerza a decir, che, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué sentido tiene que yo automatice parte de este trabajo a una inteligencia artificial? Sí, también la pregunta que sí, que no, ¿no? Esto de, o sea, hay cosas que son más viables y otras que requieren por lo menos un acuerdo de otra naturaleza. Y el último comentario, esto de la gratuidad de algunas versiones del chat es bastante relativa, porque en realidad uno está pagando ahí con datos. Exacto, lo que pasa es que no hay plena conciencia de eso. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vos, Silvia. Gracias a vos. ¿Noelia? Sí, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar agradecerles y simplemente también decir que a veces cuando generamos espacios con vigilia crítica, que le digo yo, tenemos ese miedo de caer como conspiranoicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también estamos de alguna forma batallando contra todo un modelo publicitario del marketing propio de la IA que entra desde las redes, se va instalando en los discursos de las distintas instituciones, que, digamos, lo que quiere hacer es ir instalando la agenda de la IA generativa basada en un modelo de negocios. Esto me parece re importante que lo hayan dicho y cómo ustedes fueron demostrando esa entrada de hace mucho tiempo, pero ahora bastante concentrado, bastante monopolizado, vamos a decir, en todo lo que es el mundo digital de las publicaciones, los sitios, etcétera, editoriales y todo ese modelo de negocios, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, a ver, la universidad, en todo caso, ¿verdad? Y la interuniversidad tiene que estar pensando desde este lugar, tiene que hacer vigilia crítica, ¿sí? Es decir, a mí lo que me asombra es cómo el coletazo de la vigilia crítica ha llegado tan tarde a Argentina, a América Latina, ¿no? Es decir, como que vivimos esa instalación de la agenda corporativa de la IA, somos súper hábiles en
en llevarla adelante, en instalarla, en meterla de manera crítica, y después el coletazo de la vigilia crítica llega más tarde, ¿no? Y entonces, a mí me parece que por un lado eso, no tener miedo en generar estos espacios y concebirnos como tener sentirnos estigmatizados como que nos van a ver, a mí me ha pasado que en algún lugar me han dicho, no seas apocalíptica, ¿no? Bueno, yo calculo que a muchos de ustedes les habrá pasado, no, a ver, necesitamos ese punto en el medio para hacer la vigilia crítica. ¿Por qué? Porque se están jugando las epistemologías. Entonces, es importante el concepto de extractivismo, ¿verdad? Para meterlo en todo este sistema respecto de cómo funciona esto. Porque el año pasado en un encuentro de antropología se decía, te venden estas corporaciones, te venden, que son pocas en el mundo, ¿no? No llegan a ser 9, digamos, entre las americanas, alguna anglosajona, europea, de inglesa y las chinas, ¿no? Pero digamos, te venden que vas a ser más creativos cuando en realidad quieren tu creatividad, ¿no? Es decir, se la quieren llevar. Y ahí, entonces, en términos de epistemologías por ahí asimétricas, ¿no? De una simetría, también tenemos que ver, por ejemplo, las infraestructuras tecnológicas, esto y lo otro, es decir, aun cuando nosotras tratemos, ¿verdad?, de darle significado a nuestras comunidades para poder instalarlas, para hacerlas fuertes, según como decía recién Andrés, y esto y lo otro, los países anglosajones también viven su burbuja, ¿sí? Viven su burbuja. Y ellos legitiman su producción todo el tiempo y tienen unos motores importantes, se legitiman entre ellos. Y como están tan instalados históricamente en el mundo de la publicación, de los textos y todo, es decir, en el ranking, se automatizan solos también, ¿verdad? Entonces, a veces lo que yo digo es, por más que nosotros avancemos con comunidades fuertes, ¿verdad? Epistemológicas, plurales, esto y lo otro, ellos van a seguir en su burbuja. Y van a seguir autorreferenciándose, van a seguir usando a veces creaciones nuestras o de otros lugares y apropiándose. ¿Se entiende? Estoy hablando también de investigadores que hacen eso allá en Europa Central, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la distribución allá funciona rápida, tiene un impacto distinto, creo yo, es una idea. Pero a lo que voy es a que nosotros podamos darle significado a nuestras comunidades y ser más conscientes. Ahí recojo esto que decían Andrés y Juli, ¿se entiende? Es decir, ¿dónde está para nosotros, para América Latina, supongamos, dónde estaría nuestro significado? ¿A qué le damos significado? Porque significado sigue siendo citar los europeos. A ver, no quita de que existan trabajos interesantes, líneas interesantes allá o en cualquier país del mundo, pero digo, ¿se entiende lo que es decir? La reproductibilidad del etnocentrismo, entonces, de un etnocentrismo. Entonces, me parecía importante eso, ¿no? Es decir, epistemológicamente cómo construir esas comunidades, pero al mismo tiempo cómo autovalorar, ¿no? Bueno, es un debate histórico que venimos teniendo hace mucho, ¿no? Pero bueno, acá se entrelazarían entonces, si queremos, bueno, nuestros propios algoritmos, y cómo las instituciones pueden fomentar que tengamos más contacto con nosotros mismos también, no sé, sin caer en una burbuja. Pero bueno, es como un seguir pensando. Entonces, eso en base a significado, epistemología, y esta cosa de por qué, ¿no es cierto? Siempre caemos en por qué la necesidad de que un paper o un escrito, un trabajo práctico, tenga que representar la universalidad del conocimiento. Esto es lo que traen las IA generativas, ¿no? Esta cosa, ahora vas a tener un conocimiento infinito, universal. Bueno, pero el significado, a veces que queremos buscar, y las epistemologías desde las cuales queremos hablar, no tienen nada que ver a veces con un conocimiento universal, ¿sí? Entonces, eso lo dejo ahí como para que pensemos, porque los estudiantes muchas veces en primer año, segundo año, vienen con esas ideas. Ah, voy a tener un conocimiento acabado, universal, que nadie puede, ¿no? Es decir, usarlo completamente, totalizarlo, es muy difícil, excepto de otras tecnologías que intenten usarlos para otras cosas, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí. Gracias.
Totalmente de acuerdo con lo que nos traes, Noelia, y me parece importantísimo, bueno, como epistemólogos pensamos en, bueno, quizás una de las tareas fundamentales de la universidad debería ser mostrar que la investigación científica es mucho más compleja de lo que habitualmente solemos pensar, que a contrario de lo que es el discurso público por lo general alrededor de lo que es investigación, generar conocimiento científico en última instancia es generar al mismo tiempo más conciencia de la ignorancia y generar estas líneas de, bueno, esto todavía no lo sé. Y me parece que también tenemos que darnos el lugar, incluso en las cátedras donde estamos dando clases, es decir, esto no lo sé, no soy yo un experto, vamos y consultemos, hagamos trabajo de investigación, averigüemos cómo es y dejemos de simular incluso esa universalidad, esa verdad absoluta que ha caracterizado a muchos de los espacios de generación y de diseminación de conocimiento. Así que totalmente de acuerdo y esa es nuestra intención de generar ese tipo de reflexión y apropiación crítica. ¿Lucía? Sí. Buenas, ¿cómo va? Muchas gracias por la presentación, estuvo muy bueno todo el recorrido y eso se refleja también en mi toma de notas, que es un poco desastre, pero un par de cositas que quería traer a colación. Yo un poco ya pasada de rosca de apocalíptica, ya prácticamente ludista lo mío. Una cosa que me hace ruido y que me preocupa mucho es la cuestión de la evaluación algorítmica, la evaluación por inteligencia artificial, no solamente de los papers que a todo esto pueden haber estado creados por inteligencia artificial y que van a la vez alimentar otros modelos de lenguaje, que van a ser usados para escribir nuevos papers, que van a estar optimizados para la lectura por máquinas. Entonces, ¿qué hacemos con ese círculo vicioso? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda nuestra agencia humana? ¿Y para qué hacemos lo que hacemos? Pero bueno, no solamente para la evaluación, o sea, muy concretamente para el ejercicio de la evaluación por pares en el marco de una revista, sino también se están empezando a usar, como decían ustedes, para hacer primeros filtros de pertinencia, etcétera, inteligencias artificiales en la asignación de recursos, en la asignación de subsidios, en la toma de decisiones de a dónde orientar los presupuestos de investigación. Me acuerdo, por ejemplo, hace poquito la Fundación La Caixa de Cataluña ya abiertamente avisó que está haciendo eso. Entonces, a mí me parece que, así como podemos pensar que si en la cuestión más acotada de la revisión por pares hay una especie de ruptura del contrato social dentro del campo científico por el cual tenemos esta economía del don, en el cual yo me tomo el trabajo de evaluar y dar una apreciación crítica del trabajo de mis colegas, esperando que mi trabajo a su vez sea leído con el mismo cuidado, como decían ustedes, a fines de mejorar el trabajo, simplemente, ¿no? Me parece que también cuando hay una cuestión de asignación de recursos monetarios, que a su vez es una cuestión de dirección de las agendas de investigación y las prioridades de investigación en distintos países, en distintas regiones, ahí también, no sé si ruptura, pero se empieza a deshilachar un poco el contrato social para la ciencia más grande, ¿no? Bueno, no sé, algunas preocupaciones que me tienen un poco sin dormir. Totalmente, bueno, comparto parte del apocalipsis, al menos, pero me parece que hay que pensarlo como una oportunidad. Hay algo que en la literatura sobre inteligencia artificial se le ha dado el nombre de el problema de la alineación. Y me parece una oportunidad fantástica para trabajar esto, ¿no? En términos de cómo yo diseño un sistema, en este caso de inteligencia artificial, para que esté alineado con mis valores. Y para mí es fantástico cómo una comunidad de gente que está habituada a pensar códigos muy fáciles de seguir al pie de la letra, se empieza a dar cuenta con algo que
la filosofía básicamente viene trabajando desde que existe, en términos de, se dio cuenta de, che, parece que expresar precisamente lo que yo quiero decir o el tipo de mundo que quiero que habitemos y que lo intento pasar a este código de comportamiento, resulta que es mucho más ambiguo, mucho más difícil de expresar, y me olvido de que cada vez que yo codifico de alguna manera comportamiento, lo estoy introduciendo en un medio ambiente que va a empezar a cambiar la manera en la cual se comporta gracias a lo que acaba de suceder, y de pronto ese código deja de ser válido porque habilita toda otra serie de posibilidades que de pronto no era lo que yo quería. Y me parece que estamos descubriendo el problema de la política alrededor de, bueno, pero ¿cómo hago para que vos te comportes como yo quiero y no me destruyas? Y me parece que eso es parte de lo que tenemos que empezar a aprovechar, que se han generado esas instancias de, mira, esto que vos resultaba, o creías que era un problema ya resuelto, te diste cuenta que era el problema original y ahora se te está yendo de las manos, ¿no? Y me parece que es precisamente eso que tenemos que pensar en términos de, che, pero acá hay una oportunidad para pensar estas estrategias de alineación en términos de, bueno, ¿bajo qué criterios yo elijo criterios para después tomar decisiones en esto, ¿no? Y cómo hago que permeen esos criterios en códigos, en procedimientos, y cómo yo voy a establecer los procesos de revisión de esos procedimientos. Y me parece que ahí el término de... Ahora, tenemos miedo de las auditorías, ¿no? Por el discurso político que se está haciendo de eso, pero tenemos que hacer auditorías epistémicas, que en última instancia son las comisiones de evaluación, y tenemos que pensar cuáles son los criterios bajo los cuales vos vas a juzgar que esto es un buen trabajo o no. Y así como lo tenemos que hacer en las aulas, tenemos que pensar en la escala en la que lo vamos haciendo. Y si bien, por ejemplo, nosotros estamos pensando en, bueno, no hagamos tal uso de la mediación algorítmica para esto, quizás la solución es pensar mejor esa mediación algorítmica, y así como no podríamos revisar las 25.000 millones de páginas web que existen cuando buscamos algo y confiamos en los resultados que obtenemos a través de un buscador, bueno, es como, ok, ¿bajo qué criterios elige el buscador? Conozcamos cómo funciona esa tecnología, pero conozcamos también cómo funciona una comunidad epistémica, y hagamos sugerencias o, en última instancia, intentemos formar parte de esos espacios de decisiones y llevemos la impronta de la comunidad que nos interesa poder construir. Entonces, si tenemos la suerte de ocupar esos espacios, es como, gente, no vamos a revisar, no vamos a juzgar la vida académica de este investigador porque haya publicado 10 revistas número 1. ¿Por qué no leemos alguno de los artículos y discutamos qué tanto se merece tal cargo o algo, ¿no? Es como, y también hay que generar tracción para que no existan estas instancias de, no, necesito la revisión ya, pum, 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 pam. Entonces uno dice, bueno, ok, confío en esto, hago unos criterios con unas cajitas, y vuelvo cuantitativo algo que era extremadamente cualitativo, y que no me di cuenta de las consecuencias que tenía pensar como calculable lo incalculable. Y en mantener esta pregunta por la alineación, que en realidad muestra cuál es la dimensión axiológica de los factores epistémicos, es, gente, pensemos qué estamos haciendo. Y qué es lo que en última instancia hace a la necesidad y a la existencia también de las mismas universidades. Solo medio apocalíptico y nadie quiere pensar nada post-apocalipsis. Pero bueno, no sé, para mí Yo esto siempre es agrego, una invitación a pensar. Dale, sí, Noemi. estos espacios así con vigilia crítica son los que justamente nos ayudan a implementar agendas, a pensar, a ir a lo concreto, para poder recuperar lo local, lo regional. Si nosotros no tenemos estos espacios, no podemos construir ideas, ni políticas, ni nada, ¿no? Es decir, fíjense que muchas veces hay espacios que dicen, en vez de evitan la palabra perspectivas críticas y ponen desafíos. Bueno, la palabra desafíos. Bueno, ¿qué significa desafío? Desafíos encubre un poco la agenda de las corporaciones, ¿viste? Es decir, le metamos, pero a ver, ¿qué desafíos? No, bueno, vamos con
otras categorías para poder avanzar en este tema, creo yo. Pero bueno, nada, gracias, muy bueno. Gracias a ustedes. Incluso nosotros mismos hoy usamos la palabra desafíos, porque poner perspectivas críticas, no nos queríamos poner apocalípticos desde el principio, me parece. Pero, bueno, Igual hay mucha masa crítica que está esperando esos términos, cuidado, porque yo he estado en algunos lugares y digo, wow, cuánta gente congrega la mirada crítica. En las escuelas lo están pidiendo todo el tiempo, por ejemplo, las escuelas secundarias están pidiendo eso, más que cómo adaptarla. Bueno, claro, los pibes, los jóvenes quieren saber cuáles son, porque lo intuyen, por ejemplo, intuyen cuáles son las cuestiones que entran en juego, ¿sí? Ya se sienten de alguna forma vigilados, es decir, hay un montón de cuestiones que se perciben, o sea, no somos tampoco unos tontos, ¿no? O tontas. bueno, estamos un poco en hora. No sé si hay algún comentario. Isa, Georgie. Muchísimas gracias, Juliana, Andrés, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que nos dejan a todas y a todos pensando. Y bueno, y nos resta la segunda etapa del trabajo con la Georgie. Pero bueno, esto es el último encuentro de este año, de este taller, de este ciclo de talleres. Así que bueno, muchísimas gracias por sumarse y por hacerse eco del pedido. Gracias a ustedes por la invitación y por generar este espacio. Y vamos a ver qué coletazos podemos lograr en términos de foro para discutir esto. Gracias a todos los que participaron también. Perdón, creo que Juan Pablo quiere hablar. Me pareció que abrió el micrófono. Hola, no, sí. No, Hay un poco de eco. sí, disculpe, no, era agradecer por la charla. Me parece muy interesante todos los conceptos vertidos y me parece que también al principio de la charla me quedo lo que decía también Andrés, ¿no? El de trabajar en conjunto para que entre todos se pueda establecer una política de uso, de aplicación, de trabajo sobre esta temática, ¿no? Que es tan nueva, pero que como vimos hoy tiene distintos aspectos y cosas que como trabajadores o gente que está en el tema de las revistas tiene que prestar mucha atención y me parece también para el CIFI una excelente iniciativa y que hay que seguir trabajando también para que haya más de este tipo de charlas que mientras más dialoguemos y pensemos, digamos, cómo abordar estos temas va a ser mucho más fructífero. Muchas Gracias, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias. Terminamos la grabación y muchas gracias a todos al resto por sumarse al ciclo. Gracias por la invitación y la seguimos. Muchas gracias.